Bien, en este caso les voy a comentar muy brevemente cómo hacer el cálculo del volumen de un sólido de revolución. A diferencia de lo que era la superficie, como vimos en el video previo, cuando tomamos una curvita y le damos vuelta alrededor de un eje, esa cascarita que se nos forma es la superficie, pero todo lo que queda dentro de ella y entre estos dos circulitos que se forman, entre esas dos tapitas, toda esa región es una región sólida. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el volumen de esa región sólida, nos dice la formulita que tenemos que hacer la integral desde a b de la función que corresponde a la curvita que le hicimos el giro, la gráfica de esa función, la elevamos al cuadrado y luego el resultado lo multiplicamos por pi. Es primero elevar al cuadrado la función y luego integrar, no al revés, que es un error muy frecuente. Hace la gente integra y luego el resultado la integral lo eleva al cuadrado. No es así. Es primero elevar al cuadrado la función e integrar ese resultado. Ahora bien, acá vamos a hacer un ejemplo bastante simple en donde nos piden sacar el volumen del sólido generado al girar la recta. Aquí no es una recta, esto es una curva simplemente, eso fue un error de reacción mío. Al girar la curva, ya igual e a la x medios, estaba pensando en una recta porque, les cuento por qué. Cuando uno puede girar una recta alrededor de un intervalito, generalmente lo que se forma es una figura como lo que nosotros conocemos, al menos yo que soy de Costa Rica, como una tapa de dulce o un famoso chocolate que viene aquí que tiene una forma como de trapecio pero a vuelta entera. Entonces básicamente es un circulito grande por abajo, un circulito grande por arriba y así alrededor. Es un ejercicio bastante común en este tipo de problemas. Luego lo cambié por esta otra para que fuera mucho más fácil para ustedes la comprensión del problema. Ahora bien, para poder calcular entonces el volumen del sólido que se obtiene al girar esta curva alrededor del eje X, en este intervalo aquí no estamos indicando alrededor que es del eje X, pero a veces se sobreentiende que es alrededor del eje X porque me estoy dando la función ya en términos de X. Es lo más cómodo. Si yo la pusiera a girar en términos, o más bien con respecto al eje Y, lo lógico es que venga esto como X despejado en términos de Y, ¿verdad? Pero vamos a poner igual aquí en el intervalo y alrededor del eje X para que quede el ejercicio como realmente tiene que quedar. Entonces, lo que hacemos es simplemente tomar la función y elevarla al cuadrado, calcular la integral y hacer la evaluación en los extremos del intervalo, nada más. Vean qué sencillo que es, porque vamos a dejar el piquedito, lo mismo que el intervalo de iteración. Y acá tenemos que aplicar una propiedad de potencias que tenemos que tener muy presente. Aquí tenemos una potencia de una potencia, lo cual significa que tenemos que dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Pues resulta que si el x medio lo multiplicamos por 2, que nos va a quedar? E a la x, que nos cancelan los medios. Y esto es una integral que es de las más sencillas que ustedes pueden calcular. Recuerden que la integral de e a la x es ella misma. Puesto que la derivada de la x es e a la x, pues consecuentemente también la integral de e a la x es ella misma, siempre y cuando, ¿verdad? Hay que tener el detalle de la constante, que aquí no hace falta agregarla, dicho sea de paso. Hacemos la evaluación en el intervalo. Me va a quedar e a la logaritmo de 4 menos e a la 1. Un detallito muy importante que tienen que tener aquí presente es que e a la logaritmo de 4 equivale a 4. Recuerden que e y logaritmos son funciones inversas, entonces cuando hacemos una composición entre ellas dos, el resultado nos va a quedar simplemente en este caso lo que venga dentro de la función que esté dentro, en este caso el logaritmo, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar el e a la logaritmo natural de 4, que sería entonces 4, y el e a la 1, que es un e, me va a quedar 4 menos e, que eso es un número irracional, no hace falta escribirlo en decimales, generalmente aquí esto no se escribe en decimales, y ese resultadito de 4 menos e se multiplica por pi. Se puede dejar así de esa forma, como les reitero, no hace falta escribirlo en decimales, y es muy normal que nos den resultados de esta forma. A veces donde nosotros vemos resultados así, que no son números enteros, o ese tipo de cosas, creemos que está malo, pero no está malo, está correcto el resultado, así nos tiene que quedar, generalmente es con números irracionales. Un ejemplo bastante sencillo, como les digo, aquí les puse una funcioncita que yo les iba de antemano a hacer ver que como tenemos que elevar al cuadrado nos iba a quedar una integral bastante fácil. Por supuesto que habrán integrales que sí van a requerir más trabajo, hay algunas integrales que ustedes después de que elevan al cuadrado van a tener que aplicar ahí alguna identidad trigonométrica, si fuera una función trigonométrica por ejemplo, o alguna otra equivalencia o algún otro truquillo inclusive para poder hacer la integral, pero en una muy buena teoría pues simplemente lo que nosotros tenemos que hacer para calcular el volumen de un sólido de revolución alrededor de algunos de los ejes y en un intervalo dado es simplemente hacer este procedimiento, elevar al cuadrado la función, obtener la integral de lo que resultó la elevación al cuadrado de la función dada
y hacer la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Y ya con eso pues tenemos el volumen buscado. Espero que este video les ayude a comprender un poquito mejor el tema. Y para más adelante vamos a ver el cálculo de un volumen, pero ya no con un sólido, no con esto que se llama el método del disco, porque uno puede sacar disquitos como pastillitas de aquí adentro cuando hace cortes, sino con un método que se llama método de la arandela, porque no vamos a tener una superficie, vamos a tener dos y vamos a calcular lo que quede entre ellas, para que esperen los próximos videos.